Muy bien, chicos, bienvenidos todos ustedes a esta clase nueva que tenemos hablando acerca del capítulo 6 de Alicia a través del espejo. En este caso, el tema es Humpty Dumpty. Sería en esta ocasión, el título. Ok, bienvenidos a los que están conectados en TikTok y a los que están aquí también por YouTube. Vamos a conocer a este personaje, ¿no? De este libro. Ok, let's start. Comenzamos entonces con esta parte. Ok. Tun, 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 tun. Vamos. Okay. The egg grew larger and more human-like as Alice approached it. Ok. A ver, the egg, ya hemos visto, ¿no? El huevo. Ok. Grew larger. Grew. ¿Recuerdan qué significaba grew? Esto lo vimos en la clase anterior. Grew. Ok. What does it mean? Grew. En este caso, grew significa crecer, grow. Viene de grow, crecer, ¿no? Crecer. Ajá, muy bien. Lucía, tiki tiki. Sí, ahí me ayuda bastante con eso. Ok, the egg grew larger, creció más grande, ¿no? O sea, se fue creciendo y creciendo, ¿no? And more human-like. Y más, ok. Cuando utilizamos esto, human-like, estamos indicando que tiene un parecido a, o de, con una forma más humana, ¿no? De una forma más humana, human-like. Ok. As Alice approached. Ahora, approach, tenemos aquí. ¿Recuerdan ustedes cuál era el significado? Eso lo vimos en el capítulo anterior. Approach. Approach. En este caso tenemos approach como acercarse, ¿ok? Acercarse. Abordar o enfocar, ¿no? Enfocarse. I have a new approach, ¿no? Tengo un nuevo enfoque, enfocar. Entonces aquí sería, mientras Alice se acercaba, ¿no? El huevo fue creciendo más y con una forma más humana. And it turned out to be Humpty Dumpty himself, ¿no? It turned out. Aquí tenemos un phrasal verb. Turn out. Miren aquí. Turn out. Now, what does turn out mean? It turned out. Ok, eso significa, ok, resultar. Ok, resultar. Resultar. Turn out. Resultar, ¿no? It turned out to be. Resultó ser Humpty Dumpty himself, ¿no? El mismo. His enormous face had eyes, and a nose, and a mouth that left no doubt about his identity. His enormous face had eyes. Su gran rostro, ok, tenía ojos, ok. Nose, nariz, nose. Vamos a completar esto, ¿eh? Eyes, ojos. Nose, nariz, nose. And a mouth. What does mouth mean, guys? Mouth. What does mouth mean? A ver, en este caso esto es una boca. Had eyes, a nose, and a mouth that left no doubt about his identity. That left no doubt. Ok, boca, muy bien. Left no doubt. Que no dejaba dudas, ok. Ok, leave no doubt. Todo esto. Leave no doubt. Esto significa no dejar dudas, no dejar dudas. Okay, leave no doubt about his identity. Okay, que no dejaba dudas de su identidad. It can be anybody else, ¿no? No podría ser nadie más, ¿no? It can be anybody else. Aquí, identity. Identity. His enormous face had eyes, a nose, and a mouth
that left no doubt about his identity. O identity. También, identity. Podríamos decirlo también. It can't be anybody else. No, no puede ser nadie más. Alice said to herself, se dijo a sí misma, it's as certain of it. Oh, I'm as certain of it as if his name were written all over his face. Certain. A ver, ¿qué significa esta palabra, chicos? Certain. 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 Estoy tan... Ok, cierto. O aquí más sería como seguro, ¿no? Cierto o seguro. Estoy más segura. Ok. As. Miren aquí, estas dos partes de aquí. As. Ok. Estas dos van juntas, ¿ya? A ver. Vamos a ponerlo de otro color. Verde, creo que está bien. Green, it's okay. A ver, as. ¿Saben lo que significan estas dos palabras? As. As. Cuando usamos estas dos palabras, estamos hablando acerca de algo que son iguales. No estamos hablando de igualdad. Esto significa tan como. Luis is as tall as Miguel. Luis is as tall as Miguel. Luis es tan alto como Luis. Ok, as. Tan como. En este caso, ¿no? Estoy tan segura de eso como si su nombre, ok, if his name were written all over his face. Como si su nombre estuviera escrito, ok, were written all over his face, en todo su rostro, en toda su cara. Were written. All over. Ok, esta también es una frase que les recomiendo aprenderse. All over. Ok, all over, vamos a ponerlo aquí de amarillo, está bien. Ok. Si yo utilizo all over solito, sería como por todas partes, ¿no? O en todo también, ¿no? Otra palabra. All over his face. En todo su rostro o por todo su rostro, ¿no? Humpty Dumpty sat on a narrow wall. Humpty Dumpty sat on a narrow wall. Se sentó en una... Ok, wall. Esta palabra sí deberían conocerla. Wall. Vamos a poner aquí. Y después narrow también. Otra palabra parecida. Narrow wall. A ver, ¿qué significa narrow wall? Wall significa pared. Ok, pared. Ahora, narrow. What do we have in the case of narrow? Narrow significa angosto o poco ancho. Entonces, Alicia está diciendo, ¿no? Humpty Dumpty sat, ok, sat on a narrow wall. Ah, ¿verdad? Sat. Este verbo de qué, es pasado de qué verbo. Esta palabra es pasado de qué verbo, chicos. A ver, sat. Sat. ¿Cuál es aquí el presente de sat? Muy bien, sit. Entonces, aquí estamos diciendo, Humpty Dumpty se sentó o estaba sentado on a narrow wall, en una pared angosta. Ok, como vemos aquí, ¿no? In a narrow wall, Humpty Dumpty, ¿no? Recuerda, Humpty Dumpty era un huevo. Era un huevo que estaba sentado aquí, ¿no? Y pues, no, come on, si eres un huevo no deberías sentarte ahí, ¿no? Porque te puedes hacer daño, te puedes caer. Ok, ya de por sí no te caes, ya fuiste. A ver, his legs crossed like a Turk. A ver, leg. What does leg mean? Okay, leg. His legs. Sus piernas. His piernas, ok, crossed. Estaban cruzadas. Like. A ver, algunas personas confunden esta palabra, like.
Like, recuerden, like lo podemos tener como un noun, oh, perdón, como un verbo, o lo podemos tener como un como un adjetivo, o como un adverbio, perdón. A ver. I like hamburgers. I like hamburgers. En este caso, ¿qué estoy diciendo? I like hamburgers. I like hamburgers. Me gustan las hamburguesas, ¿no? Eso significaría gustar. Ahora, en el caso del adverbio, ¿qué utilizaríamos aquí? Like. ¿Para qué sirve esto? Like como adverbio. Sí, Lucía, muchas gracias por el apoyo. Sí, les agradecería bastante, chicos, que ahí estén dándole tap tap a la pantalla para que el TikTok nos siga recomendando. ¿Cómo? Muy bien. Entonces, no necesariamente si ustedes ven like es gustar, a veces ven like y ya dicen gustar. A ella le gustaba un turco. Like a Turk. No, no le gustaba un turco. Aquí lo sería sus piernas estaban cruzadas como un turco. ¿Ya? Como un turco. ¿Ve? Entonces aquí es el segundo significado. Alice wondered how he managed to keep his balance. Alice wondered. Ok, wondered es preguntarse. Wonder, preguntarse. Ok, preguntarse. I wonder how he managed, ¿no? Cómo él puede, ok, cómo él, manage sería como manejar, ¿no? O lidiar o lograr también manage, ok. Manage tiene diferentes significados. Manage. Gestionar, por ejemplo, también, ¿no? Ya cuando hablamos de manager, ¿no? Un representante, un gestor, ¿no? Manage, en este caso es administrar, manejar, ¿no? O lograr, ¿no? Como Alicia se preguntaba cómo él podía, él lograba, ¿no? Ok, keep his balance, mantener su balance. Es curioso, ¿no? Ves un huevo ahí en medio, en una pared, pues qué miedo, ¿no? Se puede caer en cualquier momento. Ok, he managed to keep his balance. Se preguntaba cómo podía mantener su balance. He appeared so absorbed in gazing the opposite direction that Alice thought he might be a stuffed figure. He appeared to so absorbed. Okay, él parecía, okay, Humpty Dumpty parecía muy absorto en gazing. A ver, esta es una palabra que también les recomiendo tener presente. Ok, gaze. Gaze. Esta es una acción. Gaze. Muy parecida a look o see, ¿no? Gaze. Gaze, en este caso es una mirada. Ok. Mirar con mucha atención, ¿no? Con mucha atención. Ok, con mucha atención. Sobre todo cuando, por ejemplo, tú estás mirando algo a lo lejos, no entiendes exactamente qué está sucediendo, entonces achicas los ojos, ¿no? Entonces, a eso hace referencia gaze, ¿no? Cuando estás muy concentrado mirando algo. Está muy absorto viendo, ¿ok? The opposite direction, la dirección opuesta, that Alice thought he might be a stuffed figure, ¿no? Que Alicia pensó que Humpty Dumpty might. Esto es un modal verb de posibilidad. Okay, it indicates possibility. Indicates possibility. Okay, he might be. Que él quizás sea a stuffed figure. Okay, stuffed figure. Okay. Cuando ustedes ven esta parte, stuff significa relleno, ¿ok? Una figura rellena podría ser, pero normalmente no lo conocemos así nosotros. Nosotros lo conocemos como peluche, ¿ok? Stuffed figure. Ella estaba tan concentrada, o sea, no se movía, que parecía un peluche, ¿no? Stuffed figure. Stuffed, ¿ok? Stuffed significa relleno.
pero en este caso es un peluche, ¿no? Para nosotros. A stuffed figure. And how exactly like an egg he is. Y cuán parecido, cuán exacto, como nuevamente, like no significa que te gusta, sino como. Y cuán exacto como un huevo él es. She said aloud. Ella dijo, okay, aloud. What does aloud mean, guys? Aloud. What does aloud mean? Aloud. What does allow mean? Okay, what does allow mean? Loud. Okay, in this case, loud means en voz alta. Okay, en voz alta. Brinner, sí, con voz fuerte también puede ser, ¿no? En voz alta. Okay. She said aloud, ella dijo en voz alta, standing with her hands ready to catch him. Standing es lo opuesto de sit, ¿no? Stand significa estar parado. Parándose with her hands, ok, con sus brazos, ok, con sus manos, perdón, ready to catch him. Ok, listos para, ready to, ok, catch. What does catch mean, guys? Catch. Catch. It's like this, ¿no? Oh. Cuando algo se va a caer, ¿cómo hacemos, no? Las manos de esta manera, ¿no? Yes, ok. Catch him. Atrapar, muy bien. Atrapar. Listo para atraparlo. For she was, okay, for she was every moment expecting him to fall. For she was. Cuando ustedes vean un for, así, delante de un verbo, o perdón, delante de una oración, aquí, recuerden, for podría ser para, o en este caso, porque. ¿Ya? Es otra forma de decir porque. Ok, bienvenidos a todos los que se están conectando, chicos, tanto los que están aquí en YouTube y los que están aquí en TikTok. Espero que puedan sacarle provecho a este capítulo número 6 del libro Alice Through the Looking Mirror, ¿no? Looking Glass, perdón. Through the Looking Glass, ¿no? Alicia a través del espejo. Ok. A ver. For she was every moment. Porque ella esperaba, ¿ok? En cualquier momento. Ok. Expecting. Recuerden, ¿no? Expect es esperar. Pero como es tener una expectativa, ¿no? Esperar de tener expectativas, ¿ok? Esperar. Ok. Especular también podría ser, ¿no? Especular. Ya. Iría más por ese lado. Ella esperaba que fall. A ver, fall. Esto lo hemos visto hace dos clases. Fall. What does it mean? Fall. Porque ella esperaba que se. Ujú. What does it mean? Fall. Ella esperaba que se caiga. Fall significa caer. Muy bien, ella esperaba que se caiga. It's very provoking. Ajá, provoking. Es muy provocador. Provoking, provocador. Muy provocador, said Humpty Dumpty after a long silence. Dijo Humpty Dumpty después de un largo silencio. Still not looking at Alice. Sin embargo, ¿no? O aún sin mirar, ok, not looking at Alice, ¿no? Sin mirar aún a Alicia. Otra vez, ¿no? It's very provoking, said Humpty Dumpty after a long silence. Still not looking at Alice. Aún, sin ver aún a Alicia, ¿no? To be called an egg. Very. Aquí está continuando lo de arriba, ¿no? It's very provoking to be called an egg. Es muy provocador ser llamado, ok, un huevo. Very, o sea, mucho, ¿no? It's very. I only said you look like an egg, sir.
Look like. A ver, estas dos palabras van juntas. Esto también lo vamos a poner como un phrasal verb. Look like. What does look like mean, guys? Okay, look like. What does it mean? Chicos, los que estén también en YouTube, recuerden, aquí estoy leyendo los comentarios, así que si en caso desean participar o hacer alguna pregunta también, aquí los estoy leyendo, ¿ya? No sean tímidos. Look like. You look like your father. What does it mean, guys? You look like your father. Ok. Sandy, very good. Lucir como, ¿no? O parecerse también, ¿no? Lucir como parecerse. Ok. I only said you look like an egg, sir. ¿No? Yo solo dije que usted se parecía a un huevo. Sir. A ver, chicos, ¿cuándo usamos sir? ¿Cuándo usamos sir? Y cuando usamos mister. Ambos significan algo muy parecido. Sir. Y cuando utilizamos mister. Ok, sir y mister. En ambos casos significan señor. Ok, pero ¿cuál es la principal diferencia? Mister siempre lo usamos con un... Ok, we always use mister with a last name. We always use mister with a last name. Ok, siempre vamos a usar mister con un apellido. Yo puedo decir, por ejemplo, aquí, Mr. John, Mr. Jackson. Mr. Jackson. Ok. Nunca debería decir, por ejemplo, Mr. Luis, Mr. Miguel. No, never. En el caso de hombres, nunca utilizamos Mr. con un nombre. Ok. Siempre lo vamos a utilizar con un apellido. Siempre. Mr. Jackson. Ahora, en el caso de Sir, por ejemplo, diríamos Sir Jackson. No. En el caso de Sir, siempre va solo. Siempre va solo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ¿no? Ok. Si ustedes, por ejemplo, conocen el apellido de alguien, sencillamente lo pueden decir, ¿no? Mr. Jackson. En mi caso, por ejemplo, Mr. Pizarro, ¿no? Mr. Pizarro. Ok. Pero si tú estás en la calle, ¿no? If you're on the street and you see someone that is walking and you see his wallet fell out from his pocket, fell out of his pocket, ¿no? Si ves que hay una billetera que se le cae del bolsillo, nosotros decimos, señor, ¿no? Hey, señor, se le ha caído, ¿no? En ese caso, utilizaríamos sir. En ese caso, utilizaríamos esta palabra, sir, porque no lo conocemos, no sabemos cómo se llama. Pero si yo digo en la calle, hey, mister, eso estaría mal. ¿Ya? Porque mister siempre va, ¿ok? Always we use mister with the last name. ¿Ok? Si quieres decir señor solo, nada más, utilizamos sir. ¿Ok? Y es como dice, ambos son con mucho respeto, ¿no? Ambos son títulos en ambos casos. Ok. Where is this great teacher from? Thank you. Thank you, hermano. Well, I'm from Peru. I'm from Peru. Estoy utilizando maletas. Sí, claro, cuando a veces solemos decir mister, ¿no? Porque es la palabra que más conocemos. Hey, mister, ¿no? Nunca digan eso. Hey, mister. No, decimos, hey, sir, ¿no? Hey, sir, I need something. I need to tell you something. ¿Ok? Es la principal diferencia, ¿ya? Entre mister y sir. Por eso aquí le dice sir. Y bueno, ¿no? Nuevamente, en un lugar donde haya bastante autoridad, usamos sir. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona adulta, ¿no? Tú eres un niño y estás dirigiéndote a una persona mayor. Yes, sir. Sí, señor. ¿No? Yes, sir. Si estás en una posición de autoridad también, estás hablando con tu jefe, también puedes utilizar yes, sir. Sí, señor, ¿no? No hay problema. Yo lo voy a cumplir, ¿no? Yes, sir. Nada más. Yes, sir. Utilizamos esto.
Ok. Si estás en el ejército, you need to do 10 pull-ups, ¿no? Tienes que hacer 10 planchas. O 10 lagartijas. ¿Y qué dice qué normalmente responde? Yes, sir, ¿no? Sí, señor. Yes, sir. No decimos, yes, mister. Ok, yes, sir. Principal diferencia. Ok. Alice gently explained, ¿no? Alicia gentilmente explicó. And some eggs are very pretty, you know. Ok. Y algunos huevos, ok, son muy hermosos. And some eggs are very pretty. Pretty. Hermoso o lindos, ¿no? You know, o you know. Esto de aquí se usa bastante, de verdad. En inglés, esto es una muletilla. ¿Qué significa esto? What does it mean? You know. Um, el mano, ¿sabes? Azerbaiyán. My God. Azerbaiyán. Azerbaiyán is in Asia? Is it in Asia? Right? Yes, it's in Asia. Wow. You're very far away. Where are you originally from? Okay. Where are you from originally? She added, hoping to turn her remark into compliment. You know, sabes, ¿no? Sabes, una muletilla. Una muletilla, ¿no? O sea que sencillamente se dice por comodidad, ¿no? ¿Sabes? You're very intelligent, you know. Tú eres muy inteligente, ¿sabes? ¿No? You know. No añaden información, pero siempre se dicen al final de una oración, ¿no? You know. Exacto. Um, Fronteras con Rusia, Turquía, Georgia. Oh my God, that's very far. Yeah. Are you originally from Azerbaijan or where are you from? Okay. She added, okay. Ella añadió. Added. She added, hoping to turn her remark into a compliment. Okay, hoping. ¿Recuerda qué significa hoping? Hope. Okay, hope tiene dos significados. Okay, hope as a noun y hope as a adjective, as a verb. ¿No? Hope. Oh, wow, that's very good. And what's the original? What's the national language there? From Azerbaijan. I don't know. I have no very few information about it. Ok, hope podría ser esperanza, ok, esperanza, esperanza. And in this case, the other one is esperar, ok, esperar. She added hoping, ok, ella añadió tratando de. Ahora, miren aquí, chicos. Here we have a phrasal verb. Aquí tenemos un phrasal verb que está separado. Turn into. A ver. What does turn into mean? Turn into. Turn into. What does it mean? Azerbaijani language similar to Turkish. Oh, great. That's really awesome. Yeah, okay. That's a very nice, that's very interesting. I had some students from, well, I never had students from that part of Northern Asia, like Russia. Maybe the closest students that I have to that point are or were people from Germany or China. Okay, I had some students from China, from Philippines too, but from that part, from Northern Europe, no. Oh, I have a friend. I have a student from Norway, but yeah, it's really far. It's still far. Okay. Turn into, recuerden, turn into significa convertirse, ¿ok? Convertirse, convertirse. O convertir, ¿no? Convertirse o convertir. Ok, convertir.
esperando convertir su, ok, tenemos dos cosas aquí, remark and compliment. Ok, we have here a remark and we have a compliment. A ver, es interesante conocer el significado de estas dos palabras. Remark podría ser una, por ejemplo, un comentario. I studied in Russian language. Oh, yeah, yeah, you know. So, yeah, yes, yeah, I know. You used to be from the USSR until 1999. How old are you now? Ok, remark, comentario, puede ser una observación también, ¿no? Observación. Yep, entonces tenemos acá, tratando de convertir su comentario, ¿no? Into a compliment. En un, ¿ok? Compliment. Ok, ¿qué sería compliment entonces? Si te ven y dicen, oh, you're really beautiful. Oh, I like your glasses. I like your shirt. ¿No? ¿Qué cosa es eso? This is a compliment. Entonces, ¿qué sería eso? Oh, yeah, until 1991. Yeah, that's right. So, at this moment, how old are you? Ok, compliment sería un cumplido. Ok. Alicia está tratando de salvarlo, ¿no? Está tratando de salvar lo que dijo. Tratando de que su comentario se convierta en un cumplido. Some people, said Humpty Dumpty, still looking away. Okay, look away. What does look away mean, guys? Look away. Okay, look away. Look away. What does it mean? Okay. Look away significa apartar la mirada, ¿ya? Apartar la mirada. O voltearse, ¿no? Look away. Es como cuando tú ves algo desagradable o algo que no quieres ver. Normalmente you start looking away, ¿no? Desvías la mirada. ¿No? Apartas la mirada, ¿ok? Look away. Okay, so in this case we do that, okay? Looking away. Aún estaba con la mirada apartada, ¿no? Some people, algunas personas, have no more sense than a baby. Okay, have no more sense. No more sense. Okay, have sense. Okay, have a sense. Have a sense sería como tienen sentido, ¿no? Algunas personas no tienen mucho sentido o tienen menos sentido que un bebé. No tienen más sentido que un bebé. Ok, entonces, bueno, no le agradó lo que dijo Alicia. En ningún sentido, yeah. Do you know English? Do you know Spanish? That's very interesting. Okay, some people, okay, don't have no more sense. No tienen mucho sentido. No tienen tanto sentido. Tienen más sentido que un bebé. Alice didn't know how to respond to this strange conversation. Okay, didn't know. Alicia no sabía cómo, okay, respond. Aquí hay una palabra que se parece mucho al español, respond. Respond, ¿ok? Respond, responder. Hay otra palabra para respond que utilizamos más. ¿Cuál es esa palabra, chicos? Any other synonym for respond? Can you tell me another synonym for respond? Okay, nivel intermedio. Wow, that's good. That's really good. Regretfully. Really? Oh, you know a lot of languages. My God. And why do you know so many languages? Is like a hobby or is part of your job? Or is it part of your job? Yes, answer. Yes, that's right. Chicos, por eso es importante que ustedes lean muchísimo. Porque a diferencia de una conversación, cuando una persona escribe,
no quiere sonar repetitivo, ¿ok? Nunca va a querer sonar repetitivo en un libro o en un escrito. Para no sonar repetitivo, lo que normalmente hacemos es buscar sinónimos, buscar palabras. O sea, toda la vida no vamos a estar diciendo answer, answer, answer en todo el capítulo, ¿no? No vamos a estar hablando de eso. Vamos a tratar de buscar sinónimos. Por eso a veces dicen, no, así no se dice así. Pero pueden decirse en ambos lados. O sea, es lo mismo que en el español. Puedes decirlo, una sola idea, puedes decirlo de varias formas. Entonces, no se cierren solamente en que una palabra es suficiente. Si pueden tener dos o más palabras para decir lo mismo, pues es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor. Ok, so tenemos respond y tenemos answer. So that's very good. That's very good to know. Ok, so no sabía cómo responder, ¿no? To this strange conversation, ¿no? A esta conversación tan extraña. So she softly repeated the nursery rhyme to herself. Ok, softly, suavemente, como la canción de Elvis Crespo. Suavemente. Ok, suavemente repitió. Ok, a nursery rhyme. Ok, that's very good. That's very good. Nursery rhyme. Do you know what is a nursery rhyme? Okay, this is very common, for example, in kindergartens. Okay, las maestras de inicial saben muchos nursery rhymes. Nursery rhymes. What does nursery rhyme mean? I use English at work, Spanish like a hobby. Sometimes I use Spanish at work too. Okay. Oh, that's good. That's really good. In this case, what do you do? What do you do exactly? Okay. ¿Qué diferencia? Ah, no, disculpa, recién lo leo, Clay. ¿Qué diferencia entre el pasado continuo y pasado simple? Pasado continuo, como su nombre dice, es algo que está sucediendo, está en transcurso, ¿no? Continuo. Pasado simple es un evento específico. Ok, en un instante, pasado continuo que está sucediendo. Normalmente se usan los dos, ¿no? I was working, yo estaba trabajando, por ejemplo, ¿no? Pasado continuo. I was working when my wife arrived. ¿Cuándo? Mi esposa llegó. When my wife arrived. Pasado simple. Arrived es un evento específico. I was working es una acción que estaba transcurriendo, ¿no? Ok, let's continue. Canción infantil, muy bien. Very good. Canción infantil. Ok, yo me acuerdo que me sabía varias canciones en el colegio, pero ahora sí no, si me dicen que lo cante, difícil algunas canciones. No recuerdo, no las recuerdo por completo. Ok. A ver, vamos a ver cuál es la canción infantil que ella habla, ¿no? A nursery rhyme. Ok. Nursery rhyme. Rhyme. Rhyme también puede ser una rima. Ok. Una rima. To herself. Ella repitió, es una canción a sí misma, para sí misma. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Ok, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty se sentó en un muro. Sat on a wall. Se sentó en un muro, o en una pared. Humpty Dumpty had a great fall. Tuvo una gran caída. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty in its place again. All the king's horses. Okay, horse. What does horse mean, guys? Horse. A ver, horse. What does it mean? What does a horse mean? Okay, that makes sense now. Yeah, you work on an airport. Okay, yeah. So you need to learn or you need to speak different languages there. That's great. Oh my God, that's gonna be very, very helpful. Okay, great. All the king's horses and all the king's men. Todos los caballos, horse, okay, horses, caballos. Ok, todos los caballos del rey y todos los hombres del rey couldn't put Humpty Dumpty.
no pudieron colocar, couldn't put, no pudieron colocar Humpty Dumpty in his place. No pudieron colocar de vuelta a su lugar a Humpty Dumpty. Ujú. Ok, a ver, esta era la rima. Vamos a verlo hasta aquí, chicos, ¿ya? Entonces vamos a analizar esta, vamos a leer un poco de esta, de una forma lenta. Síganme con la lectura. Y después ya de una forma natural. ¿Ok? Vamos a leerlo primero, lento. The egg grew larger and more human-like as Alice approached. It turned out to be Humpty Dumpty himself. His enormous face, hard eyes, and nose, and a mouth that left no doubt about his identity. It can't be anybody else, Alice said to herself. I'm as certain of it as if his name were written all over his face. Humpty Dumpty sat on a narrow wall, his legs crossed like a Turk. Alice wondered how he managed to keep his balance. He appeared so absorbed in gazing in the opposite direction that Alice thought he might be a stuffed figure. Oh, how exactly like an egg he is. He said aloud. Oh, pardon, she said aloud, standing with her hands ready to catch him, for she was every moment expecting him to fall. It's very provoking, said Humpty Dumpty after a long silence, still not looking at Alice. To be called an egg, very. I only said you look like an egg, sir, Alice gently explained. And some eggs are very pretty, you know, she added, hoping to turn her remark into a compliment. Some people, said Humpty Dumpty, still looking away, have no more sense than a baby. Alice didn't know how to respond to this strange conversation, so she softly repeated the nursery rhyme to herself. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty in its place again. Okay, nice. That's very good, right? Excellent. Hermano, we have learned and practiced my Spanish during turnaround times. Okay, that's very nice. I think it's a very nice way to learn English too and learn about different cultures. Okay, a ver, vamos a leerlo una última vez más, chicos, ¿ya? A ver qué tal les ha ido. Next one. The egg grew larger and more human-like as Alice approached. It turned out to be Humpty Dumpty himself. His enormous face had eyes, a nose, and a mouth that left no doubt about his identity. It can be anybody else, said Alice to herself. And I'm as certain of it as if his name were written all over his face. Humpty Dumpty sat on a narrow wall, his legs crossed like a Turk. Alice wondered how he managed to keep his balance. He appeared so absorbed in gazing in the opposite direction that Alice thought he might be a stuffed figure. And how exactly like an egg he is, she said aloud, standing with her hands ready to catch him, for she was every moment expecting him to fall. It's very provoking, said Humpty Dumpty after a long silence, still not looking at Alice, to be called an egg, very. I only said you look like an egg, sir, Alice gently explained, and some eggs are very pretty, you know, she added, hoping to turn her remark into a compliment. Some people, said Humpty Dumpty, still looking away, have no more sense than a baby. Alice didn't know how to respond to this strange conversation, so she softly repeated the nursery rhyme to herself. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty in its place again.
Very good, guys. That will be all for today's class. I hope you learn a lot of vocabulary here, and that can help you to make your vocabulary even larger. Okay, so thank you very much for being everybody here. Hermano, nice interventions too. Okay, I really like to meet you. From a person from as long as you are at the moment, as far as you are. I have clases Monday, Wednesdays and Fridays, ¿ok? Las clases son lunes, miércoles y viernes, chicos, a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, hasta normalmente esta hora, ¿no? Aquí en Perú es la 1:15 ahorita, ¿no? Hemos empezado hace 2 horas atrás. Más o menos para que saques tu cálculo. Listo, cuídense bastante y ya nos estamos viendo el día viernes, chicos, ¿ya? Nos vemos. Goodbye.